manera documentada cuáles son las diferentes complicaciones que conlleva el metabolismo de grasa. Es un video bastante bonito que espero que todos puedan ver, que se llama La verdad acerca de la grasa. ¿Está bien? Y el enlace está de nuevo en la web. Entonces entramos a metabolismo de lípidos. Y esa parte, ¿no? Por diferentes razones, adelante. Por diferentes razones, entonces, esta parte es de mucho interés. Lípidos es una categoría de macromoléculas, moléculas en general bioquímicas, de lo más variado. Probablemente todavía no conocemos todos los lípidos que hay en nuestro cuerpo. Probablemente. ¿No? Probablemente todavía hay algunos que deban ser descubiertos. Y la razón de esto es, primero, su enorme diversidad. Se supone que hay decenas de miles de diferentes tipos de lípidos en nuestro organismo. Y lo común que tienen todas esas moléculas que tienen entonces diferentes estructuras son simplemente su carácter apolar hidrofóbico. Entonces, el momento en que hay una molécula que es relativamente insoluble en agua, soluble en solventes no polares de cloroformo, ya los encajamos en la categoría de lípidos. Entonces, pueden haber moléculas grandes, pequeñas. ¿Sí? Y algo importante respecto a estas es, además de su diversidad, el hecho de que ese carácter apolar hidrofóbico ha hecho que sea muy difícil su estudio. Desde hace decenas de años estudiamos proteínas, carbohidratos, ADN, ácidos nucleicos, porque son fácilmente purificables, ¿no? Son fácilmente investigables por su carácter polar, por el hecho de que podemos separar preparaciones de estos basados en agua. Caso completamente opuesto, el de lípidos. Entonces aquí tenemos grasas, aceites, esteroides, ceras y otros. Cuando hacemos otros, decimos varios otros, ¿no? Y extraordinariamente también, un ratito, es muy posible que haya todavía moléculas químicas que no conocemos. Y obviamente, en las que conocemos, obviamente hay muchas cuyas funciones todavía están pendientes, ¿no?, de estudio, de determinación. Entonces, en el mundo de las macromoléculas bioquímicas, este es el área que queda pendiente, ¿no?, de estudio. Para aquellos que están interesados en estos temas, hay un autor que no tengo aquí, Kai Simmons. Es el nombre clave en estos días en el mundo de lípidos. Él no era biólogo, no era bioquímico, no recuerdo si era físico o alguna rama de ingeniería, pero poco a poco fue acercándose al mundo de la bioquímica. Y se maravilló por el hecho de que había todavía tanto que descubrir acerca de lípidos. Lo que Kai Simmons hizo fue desarrollar técnicas que permitiesen su estudio, pero todo que permitiesen su visualización en el ENAS. Entonces, Kai Simmons ha realmente revolucionado la manera como podemos estudiar ahora lípidos. Y es una persona que está desde hace muchos años como candidata para ser reconocida como un premio Nobel. Muy interesante, es de origen finlandés, y él y su hermano también es un académico, matemático, que aparentemente entre los dos entonces colaboraban en diferentes estudios, trabajó, se desarrolló inicialmente, me parece que en Inglaterra, después regresó, no a Finlandia, sino, no sé si Suiza o Alemania, y es un investigador que ha también entrenado a muchos otros investigadores en el área de lípidos, ¿no? Y sus investigaciones han ayudado a dilucidar muchos aspectos recientes, ¿no?, de
líquidos. Ok, entonces, no quería dejar de mencionar, acá hicimos, van a ustedes a encontrar muchos artículos con leer y, si no lo he hecho todavía, hay una serie de webinars de la Sociedad Americana de Biología Celular, ASCD, son las siglas. Y si alguien quiere, entonces, primero, escuchar un seminario, una clase magistral de los mejores investigadores, de los que saben más respecto a algún aspecto de la ciencia en general. Entonces, ya, pues, primero la Fundación Nobel, ¿no? Por los galardonados por el premio Nobel son máximo 3 en cada área por año, ¿no? Entonces, el número es limitado. Pero después hay organizaciones científicas como esta, la Sociedad Americana de Biología Celular, que selecciona a los mejores investigadores de todo el mundo, a los expertos de cada área, y les pide que den esos webinars que están disponibles gratuitamente, ¿no? En todo el mundo, en cualquier momento. Y uno ya un poquito antiguo, pero todavía relevante, es el de Caicimos. Y la ventaja de este tipo de webinars es que está en partes, ¿no? Y para permitir que cada investigador debe tener una buena introducción, ¿no? Acerca del tema. Sí, está en inglés, todo está en inglés, ¿no? Pero hay el caption y también entonces el acceder, ¿no? A recursos como estos nos da la oportunidad de practicar nuestro inglés. Como ya les he venido diciendo, es importantísimo que por lo menos nos familiaricemos con ese inglés técnico. Aprendamos a entender el inglés escrito, después aprendamos o procuremos entender el inglés hablado, ¿no? Y después ya será cuestión de practicar, estudiar para poder escribir adecuadamente en inglés y finalmente poder comunicarnos oralmente, ¿no? Mediante esta importantísima, ¿no? Idioma. ¿Está bien? Entonces ahí también hay una muy buena oportunidad de aprendizaje. Ok, dicho esto, entonces ahora sí regresamos al líquido, ¿no es cierto? Son importantes constituyentes de la dieta. Como el energético, vamos a ver. También la grasa acarrea vitaminas que son liposolubles, y como vamos a ver, necesitamos nosotros ingerir en nuestra dieta 2 tipos de ácidos grasos, que no los podemos sintetizar, no los podemos producir nosotros, pero sí lo requerimos como materia prima, como insumo, para poder a partir de esto sintetizar otros importantes, esenciales. ¿Sí? Entonces, esta particularidad importante en el mundo del líquidos. Las grasas se almacenan en el tejido adiposo, los triglicéridos, ¿no? Pero también sirven como un aislante térmico. Esa es otra función importante. En el mundo del líquido ya hemos avanzado con los fosfolípidos, ¿no? Responsables de la formación de todas las membranas. Los llamamos membranas fosfolipídicas. Y ya a estas alturas no es necesario destacar, ¿no? La enorme importancia de membranas en general. ¿Okay? Los lípidos no polares también actúan como mediadores eléctricos, ¿no? Permitiendo la propagación de las señales a lo largo de nervios. Esta también es una función fundamental y todos podemos haber encontrado por ahí referencias a este tipo de enfermedades neurodegenerativas que están, ¿no? Relacionadas con este problema. Y finalmente, las combinaciones de líquido y proteínas, lipoproteínas, sirven para transportar líquidos en la sangre. Si los sistemas biológicos son 65% agua, ¿no? Y los lípidos en general no interaccionan adecuadamente establemente con agua, entonces tiene sentido que deba haber, que tenga que establecerse un sistema de transporte para estos materiales que de nuevo son insolubles en agua. Entonces, esa también es una característica muy particular. Bien, entonces con todo esto vamos a ver. Esto es referencial, ¿no?
solamente para destacar a los ácidos grasos. ¿Sí? Los ácidos grasos tienen que ser entonces identificados primero por el número de carbonos, casi siempre, mayoritariamente, casi exclusivamente pares. Ácidos grasos son pares, números pares de carbonos. Como vemos, vamos a ver, todos esos carbonos provienen de acetil-CoA. ¿Sí? Y también interesa establecer si es que tienen dobles enlaces, eso es, insaturaciones. Nos interesa saber también el número y la posición de estas insaturaciones, dobles enlaces. Todo eso entonces nos ayuda a identificar a esos ácidos grasos. 16 carbonos, 0 insaturaciones. 16, 2.0. Es una manera de denotar, ¿no? Número de carbonos y número de dobles enlaces. ¿Sí? Tenemos aquí entonces la estructura, tenemos aquí el nombre, si a veces se quiere, y este es el nombre más usado, el nombre común, ácido palmítico. Es el ácido graso también más abundante, es el de grasas, animales y vegetales. Aquí tenemos ya algunos ejemplos de ácidos grasos insaturados. ¿Sí? 16.1, 16.1, delta 9. Ese delta está indicando la posición del doble enlace, de la insaturación. Y para los propósitos entonces de bioquímica, recuerden que no vamos a tomar ninguna pregunta relacionada a estructuras, relacionada a nombres, pero obviamente, ¿no? En bioquímica ya debería entonces asegurarse de que cada uno de ustedes sabe identificar, explicar qué es un ácido graso, qué función tiene. ¿Bien? Por eso entonces vamos avanzando. Ya acabamos con carbohidratos, ahorita estamos comenzando con líquidos. ¿Está bien? Entonces es importante que tengamos todo eso bastante claro. Vamos a ir con este tipo de aclaraciones un poquito. ¿Cómo? Todo eso ustedes ya lo estudiaron en química orgánica, con muchísima profundidad. Entonces, este ácido graso, ¿sí? Metido, opuesto al carboxilato o al ácido carboxílico, que sería el carbono 1, no sé qué lo contamos de acá. Son 18 carbonos entonces. ¿Sí? Y la insaturación en este caso es solo una, en una posición carbono 9. 18, 2.1, 2,9. En una denotación, o puede ser delta 9, 18.1 o 18.1 delta 9. Entonces, dependiendo de la preferencia de los factores, se puede usar cualquiera de esos sistemas. ¿Sí? Pero aquí hay algo que es importante que reconozcamos, aprendamos. Este es el carbono del carboxilato. ¿Sí? El siguiente carbono sería el carbono alfa. ¿Sí? Y el opuesto, el último, sería el carbono omega. ¿Sí? Y esta aclaración es importante porque otra manera de denotar cuál es la posición de la insaturación es en función de ese último carbono, el carbono omega. Por lo tanto, un ácido graso omega 9, como en este caso, sería uno que tiene una insaturación, un doble enlace, en el carbono 9, pero comenzando del último, que es el omega. ¿Está bien? Y lo importante aquí que quiero que quede claro, significa esto entonces que todos los ácidos grasos insaturados son ácidos grasos omega. No hay nada especial acerca de esto. Y ¿no? El ácido oleico, muy común en los aceites vegetales. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ácidos omega, de nuevo, no hay nada en particular acerca de esta denotación, excepto que los otros ácidos grasos esenciales, ácido linoleico y linolénico, sí son omega 3 y omega 6. Esos sí son esenciales. Bien. Entonces, la denotación de ácido graso omega de nuevo no lo hace especial, particular, distintivo. Es cualquier ácido graso con una insaturación, una o más insaturaciones, podría ser denotado, llamado como un ácido graso omega. ¿Bien? Eso es importante porque nos bombardea, ¿no?, información
con propaganda acerca de los ácidos grasos omega, ¿no? Y ponen a todos esos en el mismo saco. Y eso está incorrecto. Bien. Entonces, este ácido graso podría entonces ser denotado con cualquiera de estas dos maneras o sistemas, ¿no? Omega 9, C18.1. Ya nos está indicando entonces que la posición de la insaturación es contando desde el último carbón, el metilo opuesto al carboxilato. Pues es que opuesto al carbono alfa. Podríamos también contar, como en este caso, si es que no incluimos, no hacemos la salvedad, no incluimos el término omega, implicaría esto que estamos contando del carbono del carboxilato. ¿Bien? Ok. Y aprovecho aquí también para recordarles que estos ácidos grasos pues, son ácidos débiles y que este ácido carboxílico tendría carga. Sería carboxilato, sería como la base molecular. En ácidos grasos, entonces, tendremos una parte, una cola hidrofóbica, ¿no? Metileno, metilo. Y al otro lado, aquí, al comenzar, tendríamos una parte que tiene carga negativa. ¿Sí? Eso hace entonces que estos ácidos grasos, cuando están así tal cual, en menor o mayor grado, tenga una capacidad detergente. Y como tales, entonces, pueden afectar membranas. ¿Bien? Pueden de alguna manera ayudar a emulsificar grasas. Y principalmente el efecto sobre membranas fosfolipídicas, sería extremadamente dañino. ¿Sí? Por eso es que entonces, nosotros, los animales, los vegetales, guardamos, almacenamos ácidos grasos, no como tal, sino que como ésteres, triglicéridos mayoritariamente. ¿Está bien? Y como vamos a ver después, entonces esos ácidos grasos también deben ser movilizados, ¿no? De manera segura. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esto también es referencial, ¿no? Para dar cuenta de esos diferentes ácidos grasos insaturados que presentan esos dobles enlaces. ¿Sí? Y aquí encontramos esos dos ácidos grasos que son esenciales. Este es linoleico y linolénico. Linolénico, entonces, es un ácido, es el representante de los ácidos grasos omega 3. Esencial. Nosotros no lo podemos sintetizar, tampoco podemos sintetizar el ácido linoleico. Los dos, entonces, deben ser incorporados, proveídos mediante nuestra dieta. ¿Sí? Como vamos a ver, nosotros podemos sintetizar perfectamente ácidos grasos insaturados, pero tenemos una restricción con respecto a las enzimas que permiten la inclusión de esos dobles enlaces. ¿Sí? Nuestro sistema enzimático no permite la incorporación de esos dobles enlaces y por eso es que necesitamos de nuevo incluir a estos dos ácidos grasos en nuestros alimentos. Por eso son ácidos grasos esenciales. Pero a partir de estos sí podemos sintetizar ácidos grasos más largos con más insaturación. Por ejemplo, el ácido araquidónico, el ácido EPA, que son famosos porque son los que nos quieren vender, ¿no? En suplementos nutricionales de diferentes tipos. ¿Está bien? ¿Listo? Ok. Felizmente hay buenas fuentes, vamos a ver algunas ahora del ácido linoleico, cualquiera que tenga una dieta suficientemente variada en esta clase de siguiente. Aquí nos podemos recordar que los ácidos grasos de los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Con dobles enlaces,
presentan una configuración cis en casi todos los enlaces. Esto es, la manera en la que son producidos, sintetizados esos ácidos grasos por nosotros, por las células, la mayoría de las células hace que tengan esta configuración cis. Y la configuración trans, como en este caso, aparece cuando las grasas saturadas son procesadas. ¿Sí? Por eso es entonces que las grasas trans están presentes significativamente en los alimentos procesados. Y el consumo de grasas trans entonces conlleva muchos problemas de salud. Primero, no son grasas naturales, no estamos hechos entonces para degradarlos, oxidarlos adecuadamente y pueden ahora presentar problemas, ¿no? De, por ejemplo, causar accidentes cerebrovasculares, aumentar la incidencia de aterosclerosis, etc. ¿Okay? Entonces, mayoritariamente en base a estudios epidemiológicos, se sabe entonces que un alto consumo de grasas trans causa problemas serios de salud. Bien. La gran mayoría, casi exclusivamente los ácidos grasos insaturados son cis, luego por la manera en la que son sintetizados. Bien. Ok, entonces como les decía, para poder almacenar a esos ácidos grasos de manera segura, ¿sí? Lo que hace nuestro tejido adiposo es esterificarlos, producir ésteres de esos grupos acilo con glicerol. Y aquí tenemos entonces la estructura de un triglicérido. ¿Okay? Esa también es una manera segura de hacer ese transporte, como vamos a ver en lipoproteínas. ¿Okay? Entonces aquí nada más recordarles que los triglicéridos son ésteres entre el glicerol y 3 grupos acilo. ¿Está bien? Y obviamente entonces si vemos con triglicéridos ya tenemos carga, ya no vemos alcoholar. Es completamente hidrofóbico a polar. ¿Bien? Se necesitan entonces estructuras particulares para poder almacenarlas y transportar. Obviamente estas existen. Muy bien. Con respecto ahora a los ácidos grasos saturados e insaturados, y esto lo hemos visto ya inicialmente cuando hacíamos esa revisión, ¿no? Al inicio del semestre, los ácidos grasos saturados entonces, son más compactables. ¿Sí? Mientras que en los ácidos grasos insaturados, la presencia de esas insaturaciones causa entonces esas cadenas, esas bolas de grupos ácidos no pueden acercarse uno a otro. ¿Sí? Por esa razón, entonces, las grasas que incluyen ácidos grasos insaturados tienden a tener un número de función menor. ¿Sí? Son líquidas a temperatura ambiente, aceite vegetal. ¿Sí? Mientras que las grasas que incluyen mayoritariamente ácidos grasos saturados son más compactables. Y esa compactación entonces causa que las grasas que incluyen mayoritariamente ácidos grasos saturados sean sólidas a temperatura ambiente, grasa animal. ¿Está bien? Esto es importante porque así entonces podemos relacionarlos. Y obviamente entonces, si esta grasa saturada, ¿sí?, está en exceso en nuestro organismo, podemos el riesgo de que haya mayores problemas de salud, accidentes cerebrovasculares. Y por esa razón también los médicos, los nutricionistas nos recomiendan el consumo de grasa de origen vegetal. ¿Sí es? ¿Bien? Ok. Lo mismo ocurre con los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos entonces son también ésteres de glicerol. 2 grupos ácidos que pueden tener ácidos grasos saturados, insaturados, diferentes características, vamos a llamarlo así. Pero lo común además es que hay un tercer, ¿no?,
grupo funcional que es molar. Por esta razón, entonces, los fosfolípidos en agua se organizan formando estas bicapas fosfolípicas. Ya sabemos la enorme importancia de estas bicapas fosfolípicas. Se permite separar compartimentos acuosos. Y recordemos, tiene que ser una expresión extraordinaria del mundo nano. 5 nanómetros. En la altura o anchura, como quieran, por el espesor de estas membranas fosfolípicas. Los fosfolípidos están asociados unos con otros mediante enlaces covalentes, simplemente por interacciones. Interacciones apolares y aquí a nivel de las bolitas, y el hecho de que estén escapando del agua, ¿no? Y la interacción favorable del agua y las parecidas polares. Las insaturaciones influyen en la resistencia que tiene la membrana. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí vemos si es que estas bolitas, ¿sí? Pues utilizan solamente grupos ácidos saturados, entonces habría mejor oportunidad de interacción. El hecho de que haya insaturaciones, entonces, impide esa compactación. Entonces, la fluidez de esa membrana sí va a estar afectada por la composición de los fosfolípidos. Y aquí aprovecho entonces para destacar también que adicionalmente esa fluidez de la membrana se puede regular mediante la inclusión de colesterol. Por eso es que el colesterol es tan importante para nosotros, animales. Bien. Ok, entonces, fosfolípidos de nuevo, un tema importante que ya hemos analizado al inicio del semestre, es nada más un recordatorio, para también, ¿no?, agregar que esta característica de los fosfolípidos hace posible también que se pueda estudiar de manera relativamente simple. Uno purifica fosfolípidos o los sintetiza y los suspende en agua así violentamente, ¿sí? Y eso basta para que después, cuando se deje en reposo, se formen esas estructuras. Se llaman liposomas. Entonces, una bicapa fosfolípica que permitiría, por ejemplo, estudiar, ¿no?, como decía su compañera de Gama, la influencia de la composición de esos fosfolípidos. ¿Qué tan fluida es? ¿Qué tan resistente es esta bicapa fosfolípica dependiendo de su composición? ¿Qué tan permeable es? Y este tipo de estructuras ha adquirido mucha mayor importancia en estos días porque se puede usar como un mecanismo para entregar medicamentos, vacunas, genes. Entonces hay mucha importancia, se le da mucha importancia a su estudio en estos días. Ok, ¿qué más entonces acerca de lípidos? ¿Dónde estamos? Ya. Si vemos entonces, si nos imaginamos, ¿no?, a la membrana fosfolipídica, ¿no?, tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de representarlo de manera tridimensional, ¿no? Extraordinario, decíamos, porque gracias a esa membrana fosfolipídica hay un espacio que es propio para hacer. Espacio intracelular, espacio extracelular, o un espacio determinado para un organelo, mitocondrio, por ejemplo, cloroplasto, por ejemplo. Y es básicamente impermeable para cualquier cosa que represente algo, incluso protones, ¿sí?, e incluso agua. Entonces, esta es una representación de cómo funcionaría esa bicapa fosfolipídica, estando, ¿no?, absolutamente rodeada a ambos lados de agua, moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que funcionan esas bicapas fosfolípicas. Y dentro de los fosfolípicos vamos a encontrar una gran diversidad, ¿no? Sí, ¿no?, este es mayoritariamente glicerol, hay algunos otros alcoholes más elaborados que pueden también estar presentes, dos grupos ácidos, ¿sí?, y también una cadena polar que puede ser muy variada. Entonces, la diversidad de fosfolípidos permite ahora que esas membranas tengan también características particulares.
particulares. ¿Sí? Y esto es solo referencial para que podamos ahí ver esa diversidad. ¿Okay? Y cuando imaginamos ahora un contexto celular, ¿no? Sí, podríamos tal vez imaginar que hay una bicapa fosfolipídica, pero que las monocapas pueden ser distintivas. Por ejemplo, esta puede ser la monocapa dirigida hacia el espacio intracelular. Cierto tipo de grupos funcionales presentes de este lado. Mientras que del lado de fuera, la otra monocapa presenta una estructura completamente diferente. Sí, bicapa fosfolipídica, sí, fosfolípidos, pero las células pueden implementar características tan extraordinarias como estas. ¿No? Y, adicionalmente, como les había dicho, puede incorporarse ahí colesterol. Entonces, la presencia de colesterol, la presencia de particulares, grupos fosfolipídicos ahí, hace que la membrana asuma las características que requiere, para que de la mejor manera pueda cumplir sus funciones, que son diversas, ¿no? Prioritariamente separar compartimentos acuosos, pero también permitir ahí que se ensamblen proteínas, complejos proteicos, transportadores, receptores, ¿sí? Pero que también permita estos fosfolípidos, por ejemplo, servir de mensajeros. ¿Sí? Extraordinariamente hay un fosfolípido intracelular que funciona, ¿no?, dentro de los mecanismos de señalización celular. Es como si tuviésemos ahí la membrana fosfolipídica, esta es la membrana plasmática, y ahí hay ladrillos. Y hay ladrillos de diferentes colores. Y resulta que si hay un ladrillo de un color aquí, estamos haciendo algo. Entonces ese ladrillo cambia y se sale y deja un hueco aquí, hacemos algo completamente diferente. Eso es lo que hacen las células. O sea, aprovechar cada material, cada componente, ¿no?, para su ventaja, ¿no?, para hacer metabolismo, para hacer regulación de diferentes maneras. Y luego los fosfolípidos pueden también cumplir esa importantísima función. ¿Okay? Y la fluidencia entonces de esta membrana le permite adaptarse a posibles cambios de temperatura, ¿sí?, a la posibilidad de que esa célula va a tener que moverse, va a crecer, ¿no? Y las células entonces deben continuamente monitorear, ¿no?, el estado de sus membranas. ¿Bien? Ok, entonces esta es una manera nada más de recordar la importancia de esos fosfolípidos, y creo que esto lo hemos visto al inicio del semestre también. No va a funcionar. Creo que se lo mostré. Es un video que muestra a una neurona. Este es el axón de esa neurona. Y en este video, que ya es bastante antiguo, se puede ahora manipular con rayos láser, ¿sí?, una esfera de látex. Y lo que en este video se puede hacer entonces es mover esa esfera de látex, esa bolita, esa pelotita de látex, para que interaccione, para que se pegue a la membrana fosfolipídica de esa neurona. Se puede mover ahora la esfera. Y se ve que la membrana es completamente elástica, no se rompe. Se pega la bolita y los investigadores son capaces de mover la bolita donde ellos quieran, ¿no? La jalan, la mueven de un lado, la mueven del otro lado y la membrana sigue conectada. Entonces es uno de los estudios que permitió demostrar esa elasticidad, la flexibilidad de esa membrana fosfolípica. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora sí, con esta pequeña introducción, podemos ir a una discusión ya un poquito más organizada, ¿no? Y esto es solo un recordar que ustedes ya han visto con mucho más detalle en un normal. ¿Sí? Los lípidos son complejos, y hay lípidos. Nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de lípidos simples. Pues no queremos dejar de mencionar a la vista, ¿no?,
líquidos simples, líquidos compuestos, sustancias debilitadas de líquidos, sustancias asociadas a líquidos. La lista en realidad es bastante larga. ¿Okay? Y para ahorrar tiempo ya y entrar a lo que es fundamental, vamos a sacar de esto y comenzar a hablar entonces de digestión y absorción de los triglicéridos aquí. Es como similar al que hacíamos con carbohidratos, ¿no? Teníamos que entender entonces cómo los carbohidratos son primero digeridos y después absorbidos. Y para el paso de líquidos, de grasas, ¿no? El organolado, el apolar, el hidrofóbico, habíamos dicho, tiene que haber un mecanismo particular de transporte. Ya lo estamos viendo. Esta es la célula del epitelio intestinal. Y la grasa absorbida, la grasa exógena que viene de los alimentos que hemos consumido, termina en este mecanismo de transporte, que son esferas, bolitas de lipoproteínas. ¿Sí? Entonces veamos cómo es todo ese proceso. Pasa poco en boca, cuando estamos, ¿no?, masticando nuestros alimentos, pasa poco también en el estómago con relación a grasas, pero es en el intestino, con esa grasa, encuentran las sales biliares que facilitan la emulsificación de esa grasa para que esta pueda ser digerida. Si los triglicéridos son digeridos, hay lipasa que se encarga de esa hidrólisis de triglicéridos para permitir que los ácidos grasos, ¿sí?, sean absorbidos por las células intestinales. ¿Sí? Pero este paso debe ser rápido y de inmediato ahora esos ácidos grasos son esterificados e incorporados en estas lipoproteínas. ¿Sí? ¿Qué hay algo muy particular? En el caso de los carbohidratos absorbidos, mayoritariamente glucosa, fructosa, galactosa, pasaban a sangre. Se colectaban en los capilares y terminaban en vena porta y pasaban por hígado. En el caso de estas lipoproteínas que salen del intestino, cargando a esa grasa exógena, ¿sí?, estos no salen a sangre, sino pasan primero a linfa, aquí. Y por eso es que estas lipoproteínas que salen del intestino se llaman kilomicrones. Kilomicrones. ¿Okay? Entonces vamos a ver si podemos. Así es. Entonces luego aquí está el intestino, aquí está el intestino delgado. En el caso de carbohidratos, esos carbohidratos absorbidos pasaban por la vena corta y llegaban primero a hígado. Esto no ocurre con líquidos, porque esas lipoproteínas pasan primero a linfa, que es un sistema circulatorio paralelo, vamos a llamarlo así, es aquí. Ese líquido blanquito, o transparente, incoloro, ¿no? Incoloro. ¿Sí? Y entonces, el propósito de esto es precisamente hacer un bypass del hígado. Primero, entonces, hacer llegar esos kilomicrones a linfa y de linfa que pasen a sangre. Y así, entonces, el corazón se encarga después de distribuir todos esos kilomicrones de manera, si se quiere, más democrática, equitativa a todo el organismo. Entonces, esa grasa exógena, de luego, no pasa primero por hígado. Y ahí hay una diferencia notable con referencia a carbohidratos. ¿Sí? Y además, que esta grasa está viajando dentro de los kilomicrones. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahora con esa grasa? Ya un poquito. Intestino delgado, aquí se ensamblan los kilomicrones salen a linfa y después de linfa llegan a los capilares sanguíneos. Y el propósito de esos kilomicrones, decíamos, es distribuir esa grasa exógena.
permitir que todos los tejidos puedan acceder a esa grasa. ¿Sí? Por ejemplo, tejido adiposo, donde se almacena el agua. ¿Sí? Por ejemplo, tejido muscular, donde podrán esos ácidos grasos ser oxidados. Por ejemplo, tejido mamario, donde esos ácidos grasos podrán ser utilizados, ¿sí?, para la síntesis de leche y de la carne. Entonces, ahora lo importante es que todos estos tejidos puedan acceder a lo que está dentro de estos kilomicrones. Pero imaginemos unas bolitas, ¿no?, unos buses en forma de estas esferas, pelotitas. ¿Cómo accedemos a eso, al contenido? ¿Sí? Y para eso entonces existen enzimas hidrolíticas, lipasas. Pero no son cualquier tipo de lipasa. Deben tener la especificidad de reconocer esas lipoproteínas. Eso se llama lipoproteína lipasa. Pero además, deben estar posicionadas en estos capilares, ¿sí?, para aceptar, parar a una de esas esferas y poder acceder a su núcleo, que es el núcleo de grasa, el núcleo anular y el foco. Entonces, todas estas características las tienen estas lipoproteínas lipasas. Siempre me gusta imaginar que estos son como una especie de paraderos oficiales, ¿sí?, que tienen todas las características requeridas para que ahí paren las lipoproteínas y para que después permitan la salida de los ácidos grasos libres hacia el grasos libres. Porque los triglicéridos que están dentro de esas lipoproteínas deben ser hidrolizados. Los ácidos grasos libres o ácidos grasos no esterificados salen entonces de esas lipoproteínas y pueden ser absorbidos por las diferentes células que lo requieren. Entonces, los kilomicrones van perdiendo su contenido graso y nos queda lo que se llama kilomicrones remanentes. Esos kilomicrones remanentes regresan al hígado. ¿Okay? Y en el hígado son desensamblados. Y el hígado ahora ensambla sus propias lipoproteínas, que son lipoproteínas de muy baja densidad. En inglés, BLDL. Y son como generalmente las cosas. Entonces, los kilomicrones acarrean grasa exógena. Ese chicharroncito, esa carnecita, el huevo, etcétera, lo que hemos comido, toda esa grasa termina en kilomicrones. En cambio, en las lipoproteínas de muy baja densidad viene grasa también que ha sido sintetizada en el hígado, incluido colesterol. ¿Sí? Por lo tanto, las lipoproteínas de muy baja densidad acarrean grasa endógena. ¿Sí? Grasa de origen propio. ¿Sí? Y las LDLs entonces comienzan además por recorrido por los capilares, paran en esos paraderos que son las lipoproteínas en grasa, van perdiendo su contenido graso. No pierden colesterol. Y tenemos ahora entonces DL remanentes, o también lipoproteínas de densidad intermedia. Algunas regresan al hígado, estas también pueden cambiar de identidad. ¿Sí? Y pasan de ser IDLs o LDLs a ser lipoproteínas de baja densidad, LDLs. Y estas lipoproteínas de baja densidad tienen una misión particular importantísima. Estas incluyen una mayor cantidad de colesterol. ¿Sí? Recuerden que las LDL van perdiendo ácido graso conforme van parando en esos paraderos. ¿Sí? El colesterol se queda todavía en esas lipoproteínas. Entonces, en las lipoproteínas de baja densidad hay una gran cantidad de colesterol. Y la misión de esas LDL es llevar ese colesterol a lo que se llama tejido extrahepático, tejido periférico. Por eso es que esas LDLs tienden a estar más en nuestras arterias. ¿Sí? Y por eso es cuando hay niveles muy altos de colesterol y ese colesterol está presente en las LDLs, hay un mayor riesgo de aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares, y por eso es
que a este LDL se le dice que acarrea el colesterol malo. ¿Okay? Y esas LDL luego tienden a llevar, esa es su misión, ese es su rol, su trabajo, llevar el colesterol al tejido de ese hepático. Y la contraparte de las LDL son las HDLs, lipoproteínas de alta densidad, que tienen como trabajo lo opuesto a las LDLs. Las HDLs ¿no? se pasean por nuestro organismo y deben retirar colesterol en exceso para llevarlo al hígado. ¿Okay? Por eso es entonces que el colesterol que está en las HDL se llama colesterol bueno. Químicamente no hay ninguna diferencia entre estos dos. ¿Sí? ¿Qué hacen las LDL, por favor? ¿No? Las LDL, podría explicarse, por favor. LDL es colesterol malo, porque tienen que estar en arterias. Se alejan del hígado para ir al tejido periférico. LDLs. ¿Salen arterias? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿En arterias? ¿Qué salen en arterias? ¿No entendí? ¿Sabe? Las ¿Qué tienen las...? LDLs llevan colesterol al tejido periférico, tejido extrahepático. Se aleja del hígado. Mientras que las HDL viajan hacia el hígado. ¿Las LDL son también de alta densidad o baja? LDL, el primer L es del rojo, bajo. Lipoproteínas de baja densidad. HDL, la H es de high, alto. Lipoproteína de alta densidad. ¿Okay? Entonces, las HDL tienden a regresar a ese hígado, ¿no? Ventajosamente porque ellos están colectando el colesterol en exceso. Y entonces, ese colesterol en exceso termina en el hígado donde puede ser metabolizado de manera segura. Y por eso es que el colesterol en las HDL se llama colesterol bueno, ¿sí? Mientras que el colesterol en las LDL es llamado colesterol malo. ¿Sí? ¿Bien? Pero químicamente no hay diferencia entre ese colesterol. La única diferencia es hacia dónde van o dónde tienden a estar. ¿Sí? Estudiante con dinero en la biblioteca, terminando, llegando puntualmente a sus casas, ¿no? Durmiendo a la hora, para que no estén durmiendo en clase. ¿Sí? Versus estudiante con dinero, sobre todo viernes, ¿sí? Están oyendo en su casa directamente, y estaban por ahí tal vez buscando quién le vende barato. Ay, no. Vean, lo mismo está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, ese colesterol sí es necesario, ¿no? El exceso es dañino. ¿Sí? La acumulación de sobre todo ese colesterol de bacterias puede causar estragos en esas bacterias. Serios problemas de salud hasta la muerte. Por eso es que entonces, cuando hay problemas de hipercolesterolemia, colesterol alto en sangre, es súper importante ver cuál es la distribución de ese colesterol entre HDLs y LDLs. El consumo de grasas saturadas, gases trans, aumenta los niveles de colesterol malo. El consumo de alimentos vegetales, semillas, etc., aumenta el colesterol bueno, HDL. Pero además, ejercicio, actividad física, han demostrado que también ayuda al aumento de HDL, colesterol. Por esa razón, entonces, los médicos nos recomiendan, ¿no? Diga, señora Angela. Ese desvío del LDL hacia el tejido hepático, si es malo, ¿no? Que no se bloquea y se redirige al hígado. Puede ser eso. Sí, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Porque así como lo decimos, parecería lógico. ¿Por qué nuestro organismo hace eso? ¿No? Si ese colesterol entonces es malo. ¿No? Y lo que pasa es que ese tejido hepático necesita colesterol. ¿Sí? Durante todo
cada proceso evolutivo, entonces imaginemos, ¿no? Esos precursores humanos nuestros cazaban, ¿no? Consumían carne, pero probablemente esa carne, esa grasa de origen animal era escasa. Y por lo tanto, la posibilidad de adquirir colesterol de trabajo, podemos sintetizar, nuestro hígado sintetiza suficientes cantidades de colesterol. Pero también, entonces, probablemente durante todo ese proceso evolutivo era mejor, ¿no?, poder adquirirlo como nuestra dieta. Y si se lograba eso, nuestras células en general son muy ávidas por colesterol. Vamos a ver que en este caso en particular, lo que ese tejido hepático hace es comerse esas lipoproteínas de baja densidad. La aridez, la necesidad de captar todo el colesterol es tan alta, ¿sí?, que las lipoproteínas no simplemente dejan su colesterol de las células, no. Las células las endocitosan, las incorporan, para así asegurarse que todo ese colesterol que está en las LDLs termina dentro de las células. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que podemos tener entonces un sistema óptimo, mantener esa homeostasis? ¿Sí? Entonces, por eso dicen, ¿no? Tratar de consumir grasa de origen vegetal, hacer ejercicio, ¿no?, limitar el consumo de grasa de origen animal, ¿sí?, hacerse los chequeos correspondientes después de cierta edad, porque no necesariamente todos estamos hechos de la misma manera. Y pueden haber problemas congénitos que facilitan el desarrollo de hipercolesterolemia. Pues una pregunta, entonces a una persona con sobrepeso, ¿por qué se le controla más el consumo de carbohidratos que lípidos? ¿Ok? A ver, vamos a ver que para sintetizar ácidos grasos, todo el proceso de síntesis de ácidos grasos comienza en acetilcoenzima. ¿Cuál es el nexo entre acetilcoenzima y carbohidratos? Krebs. Pues, glucosa, glicólisis, piruvato, y después de piruvato, acetil-CoA. Entonces, si hay una sobreingesta de carbohidratos, ese exceso definitivamente va a terminar con grasa. Entonces, se ve que en nuestra dieta, imaginemos nuestra dieta, Perú rico, comemos rico, pero definitivamente hay un exceso de carbohidratos. Ok, y eso lo vamos a hacer también en el parque. Entonces, de nuevo, todas estas lipoproteínas pueden terminar en el hígado. El hígado entonces se encarga de desensamblarlas, romperlas, para poder producir en el hígado además estas lipoproteínas de muy baja densidad y mandar al cuerpo la grasa que necesita, incluido colesterol. Esto entonces es importante porque nos dice que todas estas lipoproteínas, desde los kilomicrones hasta las HDLs, tienen una identidad, son distintivos, ¿no? Y en base a esa particularidad pueden cumplir la función que les corresponde, pueden viajar o ser llevados hacia donde les corresponde. Entonces, cada una de esas lipoproteínas, de nuevo, tiene características particulares. Y esas características particulares están basadas en la presencia de proteínas. Por eso se llama apoproteínas. Entonces, habrá apoproteínas comunes, pero también apoproteínas particulares. Entonces, ¿qué hace que una lipoproteína sea LDL? Que termina siendo endocitada, incorporada en la célula. Y tiende a ir hacia el tejido hepático, mientras que las HDLs tienden a regresar diagonalmente en sentido contrario. ¿Okay? Aquí también hay otra implicancia importante. Todos probablemente hemos escuchado hablar del hígado graso. ¿Sí? Hígado graso se pensaba hasta hace algunos años, una buena cantidad de años, pero una afección ligada al alcoholismo. Alto consumo de alcohol, podemos creer fácilmente imaginar que el pobre hígado ya no puede, ¿no?, funcionar adecuadamente y por eso es entonces que se desarrolla el hígado graso. Pero
Pero hay también un hígado graso que no está asociado al alcoholismo. Y lo que pasa con el hígado es entonces que no puede ensamblar LDLs cuando no funciona adecuadamente. ¿Sí? Entonces, esa grasa que está llegando con esa lipoproteína, el colesterol que debe estar sintetizar, se queda en el hígado. La anatomía del hígado, por ejemplo, en ranas el hígado tendría 3 lóbulos o 2 lóbulos. ¿Tiene algo que ver con la síntesis de magne de L o Wow. Las ranas en cualquier especie, la anatomía del hígado? ¿No? es particular. No sé. Yo supongo que todos los hígados y todos los animales deben tener esas características comunes, ¿no? Ensamblar, lipoproteínas, sintetizar colesterol, pero la anatomía definitivamente debe ser llevada a cada organismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros enseñamos también bioquímica pesquera, ¿no? Y hacemos ensayos de laboratorio en los cuales le decimos a los estudiantes que traigan hígado de pez, pero nunca podemos identificarlo. Solo los estudiantes que han llevado anatomía pesquera o como se llama su curso son capaces de hacer esa distinción. Y es increíble, ¿no? La variedad de formas, tamaños, colores que esos hígados tienen. Entonces, yo supongo que debe ser una adaptación particular, ¿no? Para cada especie, pero que también debe haber características comunes. Ahora, el tipo de dieta, ¿no? Obviamente también se hace. Pero con relación a esto en particular, no podría yo asumir que va a tener influencia en cómo debe reducir el hígado en función de cuántas lipoproteínas debe sintetizar. ¿Bien? Entonces veo aquí, esto nos debería llamar la atención en el sentido de que cada una de esas lipoproteínas entonces tiene características particulares. ¿Está bien? Y esas características particulares están determinadas, definidas por esas apoproteínas. Desde ahora, entonces, por favor, no es importante que ustedes se memoricen esas apoproteínas. No tiene sentido que sepamos o podamos decir, esta es la apoproteína tal y esta la tal. No. Pero, por ejemplo, aquí hay una representación de lo que es una HDL, un tamaño típico, versus la LDL. Y proteína de alta densidad que lleva el colesterol bueno. ¿Sí? Y no se puede acordar de eso porque, bueno, el colesterol bueno es aquel que se está yendo al hígado. HDL. Y entonces la contraparte serían las LDLs, ¿sí? Colesterol malo, que tiende a ir de nuevo hacia el tejido extrahepatic. ¿Okay? Y todas entonces las lipoproteínas tienen esa característica, se llama, ¿no? LDL, HDL, LDL, que su densidad es diferente. ¿Sí? Entonces, la densidad de las HDL obviamente es mayor que las LDL. Pero si las LDL tienen una menor densidad con respecto a las HDL, ¿qué podríamos decir, ¿no? Respecto a su contenido graso? Las LDL tendrán mayor contenido graso o menor que las HDL. Mayor grasa significa mayor o menor densidad. Menor. No, mayor Pero grasa. ahí había que más o menos aplicar esa lógica, pretender que, claro, si la densidad es menor, significa mayor contenido graso. Mayor grasa. ¿Sí? Entonces, LDL, mayor grasa que las HDL. LDL, mucha mayor grasa que las LDL. Y arriba de todos están los kilomicrones. Entonces, cada una de estas lipoproteínas entonces puede ser separada sobre la base de su densidad.
Y al separarse, se puede ahora estudiar sus características, ¿no? Por ejemplo, qué llevan, ¿sí? Por ejemplo, cuál es su contenido de proteínas, por ejemplo, cuáles son las apoproteínas distintivas en cada una de ellas. Y así, ¿no? Sucesivamente, y así es como se ha hecho esa determinación. ¿Okay? Entonces, para que se entienda por qué es tan importante esta residencia, aquí, esto es lo que se hace experimentalmente e incluso en los laboratorios de análisis clínicos, cuando quieren determinar los niveles de colesterol bueno, colesterol malo. ¿Sí? Lo que se tienen que hacer es extraer una muestra de sangre, ¿sí? Separar el plasma en suero y allí hacer esa separación basada luego en densidad. Lo que se hace es colocar a esa muestra en un tubo especialmente diseñado que soporta altas velocidades de centrifugación. Se coloca también aquí un líquido particular que puede tener, ¿no?, diferentes densidades. Y se somete a lo que se llama una ultracentrifugación. Y se ve entonces que todas esas lipoproteínas se separan de acuerdo a su densidad. Las más densas, abajo. Las menos densas, arriba. Y luego las menos densas son las que tienen el mayor contenido de grasa. ¿Okay? Estos estudios, dependiendo de cómo se realiza, se pueden separar más y más a las lipoproteínas. Entonces, además de tener LDLs, IDLs, podemos tener lipoproteínas de muy alta densidad, dependiendo de nuevo de cómo se hace esa separación. Lo bonito de estos estudios es que además estos tubos pueden ser perforados con una jeringa, ¿no? Entonces, con una jeringa uno puede extraer esa porción, ¿no? Y así se pueden hacer los estudios para ver qué apoproteínas está ahí, para ver cuánto de colesterol hay en cada fracción, ¿no?, etcétera, etcétera. Y mediante este tipo de separaciones se pueden entonces tener preparaciones en las que se pueden tomar micrografías como esta. Las bolillas apolares de sangre. Y adentro están entonces todo ese cambio. Los triglicéridos, ¿no? Triglicéridos, ¿verdad? Diacilgliceroles. Incluso el colesterol, el cual sólido como tal, se esterifica, ¿sí?, para aumentar su hidrofobicidad. Asegurarse entonces que todo ese contenido en caldo, ¿sí?, sea apolar. Y estos kilomicrones entonces se caracterizan de nuevo por esas apoproteínas que le dan a cada una de esas lipoproteínas su característica particular, su identidad. Sí, entonces el organismo sabe dónde deben ir estas lipoproteínas, ¿sí?, y además será la oportunidad para que estas lipoproteínas sean detectadas por las lipoproteínas lipasas, que pueden ahora acceder al cardio para hidrolizar esos triglicéridos y permitir la salida de los ácidos grasos. ¿Bien? Okay, entonces, este es el ejemplo de los kilomicrones. Y como les decía, entonces, todas estas lipoproteínas tienen características particulares. ¿Sí? Y esto es absolutamente referencial, ¿no? Pero las densidades están aquí, el origen, la función, ¿no?, y los lípidos predominantes. ¿Okay? Luego, LDL distintivo con respecto a los LDL. Los LDL tienen un mayor contenido de triglicéridos, LDL colesterol. En la misión de los LDL es llevar colesterol. Colesterol selectivo, periférico, selectivo, externo. ¿Okay? Entonces, esto es casi referencial, pero está basado en lo que les acabo de mencionar. Ok, entonces veamos ahora a esas lipoproteínas lipasas.
pasas son hidrolasas, recuerden categoría 3 de enzimas, ¿no? Pero tienen esta particularidad súper interesante, ¿no? Entonces tenemos estos capilares, la representación de un capilar es un borde así transversal, ¿sí? Y lo que hacen estas lipoproteínas pasos es estar presentes, ¿sí? Expuestas hacia el interior de esos capilares, para poder de nuevo detener esas lipoproteínas y permitir ahora acceder a los triglicéridos para poder hidrolizarlos y permitir la salida segura de esos ácidos grasos. Por eso es que esos son ácidos grasos libres, ácidos grasos no esterificados. Entonces, las lipoproteínas, conforme van avanzando y van chocando con esas lipoproteínas dispersas, van perdiendo triglicéridos, van perdiendo su contenido graso. ¿Okay? Entonces, en términos de enzima, estas lipoproteínas dispersas son bastante interesantes, ¿no? Por esa particular función. Una tal vez mejor representación sería esto. Tenemos aquí un capilar. ¿Sí? Estas son las células, ¿sí?, que restringen o delimitan ese capilar. Y allí están posicionadas esas lipoproteínas lipasas o lipasas lipoproteicas, ¿no?, que tienen todas las características requeridas para parar a las lipoproteínas. Y además de pararlas, pueden acceder a los triglicéridos para hidrolizarlos, degradarlos y permitir entonces que salgan los ácidos grasos libres. Y esas lipoproteínas ahora que van perdiendo su contenido graso, y los iones LDL se forman entonces las remanentes porque van perdiendo contenido graso, son llevadas, ¿no?, hacia el hígado. ¿Bien? Entonces, luego, algo muy particular ocurre con estas lipoproteínas lipasas. Ok. Diga. Lo que va hacia el hígado sería solo colesterol o. No. Mira, empezamos. Lo que va al hígado, decíamos en nuestra gráfica aquí, todas esas lipoproteínas pueden regresar al hígado. Pero las LDL particularmente prefieren ir en dirección opuesta. Tienen que ir al hígado, pero mayoritariamente se dirigen hacia el hígado. Y los niveles remanentes, hígado. LDL remanentes, porque hay caído. HDL definitivamente hígado. Los ácidos grasos, eso sí queda ahí para las células que están ahí. Eso sí no es permanente, no va a lo que llamamos remanentes a las lipoproteínas, ¿no? Y los nitrones salen del intestino, viajan por los capilares, van perdiendo su contenido graso, los triglicéridos, que van siendo hidrolizados. Entonces la identidad de ese kilonitrón va cambiando con el tiempo, ¿sí? Y por eso terminamos con kilonitrones remanentes que son dirigidos al hígado y ahí se desensaman. ¿Sí? Lo mismo con las LDL. ¿Sí? Porque pueden tener cada identidad, cada uno de esos mecanismos de transporte puede cambiar ligeramente. Y debe cambiar porque así entonces el organismo se asegura de llevarlos hacia los lugares requeridos. ¿Está bien? Una combi, una booster, que cuando hay mucho tráfico cambia su letrerito y dice, no, ya no voy a colorir, no voy a marcar eso. ¿Sabes? Cambia de identidad. ¿Okay? ¿Sigue siendo una booster? Sí. ¿Está bien? ¿Okay? Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Cómo es esto? Obviamente, todo lo que es metabolismo de grasa no nos interesa. Y esta. Este es nada más un video que espero que suene.
leptina, que aquí solamente lo voy a mencionar y está esto ampliamente discutido en este video de Nova, que es la regreso de la grasa. La leptina es la primera hormona descubierta que tiene una función preponderante en el metabolismo de la grasa. O sea, hace unas decenas de años, una poca nada más, se pensaba que obesidad es un problema de una insaciable, ¿no? Un insaciable apetito, un problema de voluntad, de fuerza de voluntad, ¿no? La incapacidad de algunas personas de contener su apetito era reconocida obesidad. La leptina, el descubrimiento de la leptina demostró así categóricamente que no es cierto, que hay un mecanismo hormonal, ¿no? De regulación de tanto el apetito, esperamos de comer, como la sensación de saciedad. Entonces, cada uno de nosotros está hecho de una manera particular. Y para algunos será más fácil que para otros decir, no, ya estoy lleno, no quiero comer. Mientras que por diversas condiciones que son también cambiantes, ¿no? Puede que haya alguno de nuevo que tiende a comer más porque no siente, ¿no? Que está lleno. ¿Sí? Y de nuevo, leptina, el descubrimiento de leptina permitió demostrar eso. Sí, hay una molécula que le dice a tu cerebro, ya no es necesario que comas. Y si tu cerebro dice que ya no es necesario que comas, lo dejas de comer. Pero si esa molécula de señalización no llega, ¿sí? Entonces ese animal, esa persona, ese niño va a continuar comiendo y va a tener, ¿no? La necesidad. Y luego es un problema hormonal, ¿okay? Entonces que va más allá de la simple regulación de tu fuerza de voluntad. Y lo que se vio entonces es que de un niño con obesidad mórbida, ¿sí? Y se descubrió que tenía una deficiencia en la producción de esta hormona leptina. Así fue como esto se llegó a descubrir. Y es más, esto fue un caso muy particular, porque los investigadores, entonces, para demostrar que realmente había esa asociación, ¿sí? Produjeron un animal modelo para obesidad, basado también en señalización colectiva. Entonces, este fue uno de los casos en los que se descubrió un mecanismo en pacientes humanos y después eso se trasladó a animales, ¿no? Para su estudio. Cuando por lo general vamos en sentido contrario, ¿no? Y aquí entonces, en este video, si lo hubiésemos podido ver, veríamos que efectivamente para el caso de este niño en particular, el tratamiento con leptina, ¿no? Curó su obesidad mórbida y básicamente desapareció. Entonces, cuando se hicieron estos descubrimientos, se dijeron, ya pues, con esto entonces ya tenemos solucionado el problema de obesidad, ya hay una cura, ¿no? Y obviamente después se vio que era muchísimo más complicado, que no era solo leptina, que hay varias otras hormonas que regulan tanto hambre, apetito como saciedad, que eso cambia con el tiempo. Entonces es muchísimo más complicado, ¿sí? Pero lo bueno de todos estos estudios es que se demostró que de nuevo, ser obeso no implica solamente un problema de sobrealimentación consciente, ¿no? Y por eso es importante también, de nuevo, que vean ese video de la verdad sobre la grasa, muy interesante, muy actual. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profesora, ¿dónde lo destinan más? No regula la Sí. Sí. La leptina le da al cerebro la señal de que ya no necesitas comer. Entonces, cuando tú no tienes leptina o no es leída adecuadamente, tú comes. Entonces, la diferencia es que no es solamente. Para el caso de ese tener paciente que es un niño, el tratamiento es mismo. Pero cuando trató de implementarse el mismo tratamiento para
un gran número de pacientes sobre eso, se descubrió que no funciona. ¿Y ahora, Santana? Entonces, puedo seguir comiendo sin importar que, si no tengo esa, puedo seguir comiendo sin importar que exceda lo máximo, no voy a sentirme lleno. Y lo van a ver, es increíble, en ese video hay personas que simplemente no pueden dejar de comer. Imagínate, tu cuerpo dice, necesito comer, necesitas comer. No tienes energía, no te estás adquiriendo los nutrientes que necesitas. Sigues comiendo. Y por aquí van a ver también el otro lado de ese espectro. Un paciente que no puede producir grasa, que no puede enfermo, también tiene muchos requisitos. No puede almacenar grasa. Entonces, es lo bonito de este video, yo les da esas dos perspectivas. Y como es que también hay gente que aparentemente es obesa, ¿sí? Pero tiene un nivel de actividad física muy alto y no sufre de enfermedades, ni aterosclerosis, ni presenta problemas serios de salud. Entonces, se ven todas esas diferentes variantes. Profesor, también hay casos que yo he visto de Inglaterra, de un señor que no consumía alcohol, pero cuando comía pan o cualquier cosa que sea como ahí, su cuerpo, su hígado, decían, dice que como que generaba el recuerdo, como que se fermentaba solo, digamos. Se no consumía alcohol, pero estaba teniendo los efectos del alcohol. Eso también pasa en el hígado, ¿no sigue esta historia? Puede ser, ¿no? Entonces, el caso que tiene su compañero es, sí, ¿no? Aparece en programas en los que hay producción endógena de alcohol, ¿no? Y a nivel del hígado, nosotros metabolizamos alcohol, no lo producimos, pero sí podemos tener flora en nuestros intestinos que puedan tener esa capacidad. Yo creo que por ahí podría haber llegado, ¿no? Acuérdense que ustedes se ven en el espejo, se están viendo ustedes, pero eso es, en realidad, lo que ustedes cargan es un 10% de ustedes. Tenemos más células que no son nuestras. ¿Sí? Bueno, si contamos todas las células que están presentes en tu organismo, habita, solo el 10% serían las tuyas, las humanas. Todas las demás serían células que están en tu flora intestinal, bacteriana, las células que están en tu piel, y son parte natural, ¿no? de nuestro entorno. Entonces, por eso también hay mucha investigación, ¿no? Flora bacteriana tiene importantes funciones. Una también muy relevante de lo que estamos hablando está relacionada con obesidad. Entonces, por eso también hay todavía muchísimo, ¿no? que aprender a estudiar. ¿Está bien? Ok, entonces hemos hablado hasta ahora de esto que es, ¿no? ¿Cómo es que la grasa se puede transportar de manera segura, grasa exógena, en kiloneurones, la grasa endógena de con esas lipoproteínas? ¿Sí? Pero ahora hay un caso particular que es cuando estamos en ayuno. En el ayuno debe haber un ayuno más o menos prolongado que se llama movilización de grasa. La grasa almacenada en el tejido adiposo debe ser ahora degradada. Eso debe ocurrir lipólisis. Y ese proceso le llamamos movilización de grasas. En movilización de grasas, entonces, lo que debe ocurrir es que los triglicéridos almacenados en esos adipocitos deben ser hidrolizados, ¿sí? Deben ser degradados, deben liberarse su ácido graso. Significa entonces que aquí en esos adipocitos debe actuar también una lipasa. Una lipasa. Pero esa lipasa debe actuar bajo la influencia de las hormonas. Si estamos en ayuno, el glucagón, ¿cierto? El glucagón entonces debe activar a esta lipasa. Y decíamos,
junto con el glucano actúa generalmente la adrenalina, el epinefrina. Entonces estas dos hormonas activan esta lipasa. Mientras que al revés, la insulina la inactiva. Porque obviamente si hay insulina en sangre significa que había ingesta de alimento y que más bien en lugar de glicólisis debería estar ocurriendo lipogénesis. ¿Sí? Y por eso es entonces que esta lipasa recibe el nombre de lipasa sensible a hormona. ¿Okay? Aquí, hasta ahorita hemos hablado de esos paralelos, ¿cierto? Que era la lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa. Y aquí, en el adipocito, estamos hablando de la lipasa sensible a hormona. Lipasa sensible a hormona en los adipocitos. Lipoproteína lipasa en los capilares, actuando sobre esos lipoproteínas. Bien. Entonces, lipasa sensible a hormona activada por glucagón. Todos sabemos que si alguien quiere bajar de peso, reducir grasa, significa básicamente ayuno. ¿Sí? Controlar comida, ¿no? Entonces, glucagón pues, activa a la lipasa sensible a hormona y lo propio ocurre con la adrenalina. Y lo que esta lipasa debe hacer es entonces hidrolizar a los triglicéridos que están en esos adipocitos para liberar ácidos grasos. Por eso se llaman ácidos grasos libres, ácidos grasos no esterificados. ¿Bien? Ahora, estamos en el adipocito, obviamente entonces aquí deben haber los receptores que van a detectar la llegada de esos mensajeros primarios. Si llega el glucagón, llega entonces adrenalina, lo que debe ocurrir es que la lipasa sensible a hormona se active. Porque todo ese mecanismo de transfusión muscular se liberan los ácidos grasos, se libera el glicerol. Glicerol, bajo esas condiciones, tiene también un rol preponderante porque puede ser un material gluconeogénico. Podría entonces ventajosamente llegar al hígado y el hígado ser utilizado para hacer gluconeogénesis. Si estamos en ayuno, entonces esa función va a ser importante. Por eso el glicerol sale de la adipocito. Se traslada normalmente en sangre y podría llegar a hígado. En el caso de los ácidos grasos, recuerden ustedes esa función de higiene. Entonces, los ácidos grasos saliendo del adipocito no pueden estar flotando en sangre tal cual. Sería absolutamente catastrófico. Y lo que hacen los ácidos grasos es asociarse con una proteína muy importante en sangre que es la albúmina. Entonces, los ácidos grasos liberados, ácidos grasos libres, ácidos grasos no esterificados, que salen de los adipocitos durante la movilización de grasas, se asocian con albúmina, flotan entonces en sangre de manera segura con esa albúmina y pueden llegar a las células que lo requieren, que permiten el ingreso de estos ácidos grasos para hacer beta-oxidación. Como vamos a ver, ¿no? Beta-oxidación es un proceso muy eficiente para poder extraer la energía de esos ácidos grasos. ¿Está bien? Ahora, el glicerol sale de los adipocitos, ¿no? Ventajosamente para permitir que el hígado haga gluconeogénesis a partir de esto. Pero glicerol es necesario en los adipocitos para poder sintetizar los triglicéridos, para poder esterificar esos ácidos grasos. Entonces, aquí también es importante recordar, ¿no?, que hay una fuente importante de glicerol 3-fosfato, a partir de dihidroxiacetona fosfato. En el adipocito no existe, no se expresa la glicerol quinasa, que es la enzima que cataliza la fosforilación de glicerol a glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato es el requerido para la esterificación. Entonces, en el adipocito el glicerol simplemente sale
terminar en el hígado, y en el hígado sí existen todas las posibilidades de metabolizar, aprovechar ese glicerol. En el adipocito, la fuente de glicerol perfosfato es la dihidroxicetona fosfato. ¿Recuerdan ustedes de la ancedera de glicerol fosfato? ¿Sí? Si lo hacen, van a recordar entonces esa relación que existe entre dihidroxicetona fosfato y glicerol perfosfato. El dihidroxicetona fosfato se reduce para formar glicerol perfosfato o glicerol fosfato. ¿Okay? Entonces, si hay alguna duda en algún momento en que el adipocito hace o no glicólisis, esa duda debe ser despejada con eso. El adipocito necesita dihidroxicetona fosfato para poder producir glicerol perfosfato. Y se ruta es mediante glucólisis o glicólisis. ¿Okay? Entonces, por esa razón, el glicerol producido durante la movilización de grasas se escapa del adipocito para que pueda convenientemente llegar al hígado. Aquí también hay algo interesante. Glicerol, claro. 3 carbonos, polar, miren esos OH ahí, perfectamente soluble en agua. ¿Sí? Pero no presenta carga, y es pequeño. Glicerol es el límite de posibilidad de transporte, vamos a llamarlo así, pasivo a través de la membrana. Glicerol atraviesa la membrana fosfolipídica sin ningún problema. ¿Sí? Pero algo más grande que el glicerol, grasas. Glucosa, menos. Entonces, eso también podría, ¿no?, servir de referencia. Ok, entonces esto está representando de nuevo lo que pasa en movilización de grasas. Movilización de grasas es algo que todos los que deseamos perder peso soñamos. ¿Qué es lo que quiero? Adelgazar, no, quiero hacer que mi grasa se movilice. Ese debería ser el término correcto, ¿no? Y para eso necesito glucágonos. La insulina no. La insulina va a promover lipogénesis. Entonces, un alto consumo de carbohidratos aumenta la insulina y esa insulina va a promover lipogénesis. Pero lo que necesitamos es todo lo contrario. Lipólisis. Movilización de grasas, algo que es promovido por glucagón. Sí. Entonces estaría a favor usted del ayuno El ayuno intermitente. intermitente. Sí, aparentemente funciona así. Pero no funciona en todos, ¿no? Y tampoco sería muy peligroso aplicarlo por periodos largos, ¿no? Dejar de comer implica entonces que tu sistema digestivo se está preparando y está pidiendo alimentos. Entonces eso puede implicar algún problema ya a nivel de estómago, etc. Pero también tú te arriesgas a que estés con un problema de glicemia baja y tu sistema nervioso no va a trabajar adecuadamente. Además, lo que ya se lo mencioné en algún momento, hay glucógeno en el cerebro. Y se pensaba inicialmente que el dormir promovía que el glucógeno se sintetice. Pero no, lo que parece ser es que al revés. El glucógeno que está en el cerebro es utilizado durante el periodo de ayuno que implica el sueño. Entonces, si no comemos adecuadamente y no hacemos que nuestro glucógeno, nuestro tanque de glucógeno cerebral se llene adecuadamente, entonces el cerebro te despierta. Te despierta porque dice, oye, tienes que comer. No tengo glucógeno. ¿Sí? Y si no te despiertas y no comes, se empiezan a mandar entonces señales de alerta, que es cortisol. Entonces ahí ya no vas a poder dormir bien y puede que incluso no puedas interpretar esa señal, porque ya estamos tan articulados así como para no comer en la noche, ¿no?, que simplemente puede que no leamos esa señal adecuadamente. ¿Y eso qué es? Insomnio. No puedo dormir, se me va el sueño, ¿no? Y la razón podría ser eso.
Entonces, somos extremadamente complicados, ¿no? Nuestro metabolismo es absolutamente complicado. Entonces, lo mejor, ¿no? Si se puede, ustedes pueden mantener una dieta, ¿no? Buena, variada, mantener sus horas, ¿no? Mantener una buena actividad física, mantener una buena hora de sueño, ¿no? Para funcionar. Parecería que eso es, ¿no? ¿Ok? ¿Bien? Bien. Profesor, tocando sobre las horas de sueño, hay un estudio que avalan que dormir poco promueve la obesidad. ¿A qué se debe? Podría ser lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, dormir implica muchas cosas más que tu descanso y una especie de reseteo de tu reloj circadiano. Por ahí, en un programa acerca del metabolismo, el doctor Frank Suárez, que seguramente te suena, él hablaba que cuando uno duerme poco, segrega cierta hormona que estimula en general que la grasa no tenga su ciclo normal, y por eso que se promueve la obesidad cuando se duerme poco. Podría también estar relacionado con lo que es el metabolismo o regulación del glucógeno, etc. Es mucho más complicado, pero definitivamente sí se ha visto, ¿no? Las personas que tienden a subir más de peso son las que duermen más que las otras. ¿Tiene la pista? Ah, sí, quiero preguntar sobre el glicerol todo se va hacia el hígado y sobre los ácidos grasos hace el proceso que se menciona ahí, o porque por el dibujo no veo que se va con el glicerol, también hay algunos ácidos grasos. ¿Ves con glicerol? Ajá, o sea, todo el glicerol se va hacia el hígado o no. Sale a sangre. ¿No? Sale a sangre. Bajo estas condiciones de ayuno, lo más recomendable para ese glicerol, ¿sí? Sería que llegue al hígado, como está aquí, ¿no? Y llegue al hígado, entonces ocurre todo este proceso y estamos viendo ahí en el sentido de gluconeogenesis. Luego, si estamos en ayuno prolongado, probablemente el glucógeno ya se consumió. Se ha activado entonces movilización de gases. Y bajo estas condiciones ya hace rato que el hígado está haciendo gluconeogénesis. Porque debe mantener y defender la glicemia. Entonces, cualquier material que pueda ser convertido, ¿sí?, a glucosa es más que bienvenido en el hígado. ¿Ve? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, para los que llegaron tarde, ¿no? Les decía, el examen, por favor, me atrasan un poco, este fin de semana probablemente lo voy a poder terminar, les mando un correo para tener revisiones.